Cuando los huracanes azotan Florida, las imágenes que aparecen en las noticias suelen ser casas frente al mar dañadas, calles del centro inundadas y barcos amontonados contra los malecones. Lo que recibe menos atención son los parques de vehículos recreativos, construidos en terrenos costeros bajos, porque ahí es donde se encuentran los lugares más económicos. Quienes vivían allí ya estaban al límite de sus posibilidades. Trabajaban a tiempo completo, pero no podían permitirse un apartamento, y tenían que elegir entre pagar $600 al mes por un espacio para autocaravanas o quedarse sin hogar. La tormenta los encontró donde eran más vulnerables. La marejada ciclónica inundó los parques en cuestión de horas. Los vehículos, diseñados para ser ligeros y remolcar, se convirtieron en trampas mortales ante la crecida del agua. Y cuando el agua retrocedió, miles descubrieron algo que imposibilitaría la recuperación. Pero antes de analizar qué sucedió después de la tormenta, es necesario comprender quiénes vivían en estos parques y por qué no pudieron irse cuando llegaron las advertencias. La última opción asequible. Luego llegó el agua. Conduzca por las carreteras costeras de Florida y los pasará si sabe mirar. Parques de vehículos recreativos escondidos entre autopistas y vías fluviales, extendidos a lo largo de los límites de pequeños pueblos costeros. Letreros descoloridos, terrenos de grava, vehículos que no se han movido en años. Para decenas de miles de personas, estos parques fueron la solución a un mercado inmobiliario desesperado. La economía tenía mucho sentido. Un lugar en un parque de casas rodantes costaba entre $600 y $900 al mes. Un apartamento de una habitación en la misma zona costaba $2,000 o más, con gastos de solicitud, verificación de crédito y comprobante de ingresos que triplicaban el alquiler. Para alguien que trabajaba en un hotel, un restaurante, paisajismo o comercio minorista, la casa rodante no era una elección de estilo de vida, era cuestión de matemáticas. Las personas que vivían en estos parques no eran jubilados que recorrían el país. Eran familias trabajadoras, hacinadas en vehículos viejos, comprados de segunda mano por unos pocos miles de dólares. Madres solteras que se alojaban cerca de las escuelas de sus hijos, personas mayores que recibían la seguridad social y no podían pagar el aumento de los alquileres, enfermeras, maestros, dependientes de supermercados, las personas que hacen funcionar un lugar, viviendo en la única vivienda a la que aún podían acceder. Los vehículos contaban la historia. Techos remendados, plomería improvisada, ventanas fijadas con cinta adhesiva. La mayoría ya no podían circular, permanecían allí todo el año, con los cimientos estabilizados con bloques de hormigón. Para quienes vivían en ellos, la autocaravana no era temporal. Era una vivienda permanente que casualmente tenía ruedas que ya no podía usar. Luego llegó la temporada de huracanes, con pronósticos que cada día parecían peores. Se emitieron órdenes de evacuación para los parques costeros de vehículos recreativos. Las autoridades dijeron lo mismo de siempre. Váyanse ya, su vida es más importante que sus bienes. Un buen consejo si tienen a dónde ir y los medios para llegar. Para quienes vivían en parques de casas rodantes, la evacuación no fue sencilla. La gasolina cuesta dinero que muchos no tienen. Los hoteles exigen tarjetas de crédito y aumentan sus tarifas durante las emergencias. Irse significa ausentarse del trabajo sin sueldo y arriesgar su empleo si la tormenta cambia de rumbo. ¿Y a dónde se supone que debe ir cuando la casa rodante en la que vive no se puede conducir? Muchos se quedaron, no por terquedad. Se quedaron porque irse significaba abandonar todo lo que poseían sin garantías de recuperarlo. Porque gastar dinero que no tenían para evacuar una casa que podrían perder de todos modos les parecía una versión diferente del mismo desastre. Cuando azotó la tormenta, la marejada ciclónica inundó los parques costeros construidos en terrenos bajos, ya que eran baratos. El agua llegó rápidamente, subiendo varios metros en cuestión de horas. Algunas casas rodantes volcaron, otras se inundaron. Las que se mantuvieron en pie, aún así, recibieron suficiente agua como para destruir todo lo que tenían dentro: muebles, ropa, aparatos electrónicos, comida, medicamentos, documentos. Cuando el agua retrocedió, lo que quedó parecía un desguace. Vehículos volcados, pertenencias esparcidas por el barro y gente parada allí, tratando de averiguar qué hacer cuando lo que se suponía que los mantendría a salvo se había convertido en un destrozo más. FEMA dice que usted en realidad no vivía allí. Tras un desastre declarado por el gobierno federal, se supone que los sobrevivientes pueden solicitar asistencia a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Ayuda con alojamiento temporal, reparaciones y reposición de artículos esenciales. Ese es el sistema en teoría. En la práctica, el sistema exige demostrar que el lugar donde se perdió era su residencia principal. Y ahí es donde quienes viven en vehículos recreativos se topan con un muro. Las definiciones de FEMA son estrictas. Un vehículo recreativo se clasifica precisamente como eso: recreativo. Para calificar para la asistencia por desastre, debe demostrar que vivía allí permanentemente.
facturas de servicios públicos a su nombre, un contrato de arrendamiento y que la matrícula del vehículo coincida con la dirección. Sin embargo, muchas personas en parques de casas rodantes pagaban en efectivo por sus espacios sin un contrato de arrendamiento formal. A menudo, sus vehículos seguían registrados en otros estados donde vivían. Su correo se enviaba a apartados de correos o servicios de reenvío de correo. Las mismas estrategias que usaban para que vivir en una casa rodante funcionara: flexibilidad, costos bajos, evitar trámites burocráticos. Ahora los descalificaban para recibir ayuda. Las denegaciones llegaron rápidamente. Comprobante insuficiente de residencia principal. Vehículo clasificado como recreativo, no residencial. No hay daños elegibles en la vivienda principal. A quienes acababan de perderlo todo se les decía, en el lenguaje oficial, que en realidad no habían vivido donde vivían. El hecho de que no tuvieran otro lugar a donde ir, que esta fuera la única vivienda que podían permitirse, que sus hijos hubieran ido a la escuela en esta dirección, nada de eso importaba al sistema que procesaba las reclamaciones. Los parques en sí no se recuperaban. Algunos propietarios, al analizar los daños y las indemnizaciones del seguro, decidieron que no valía la pena reconstruir. Otros ya buscaban una salida y la tormenta se la dio. A las pocas semanas de las inundaciones empezaron a aparecer carteles de "se vende". El terreno donde se asentaban estos parques, incluso dañado, era valioso. Los promotores inmobiliarios estaban interesados. Quienes vivían allí no participaron en esas conversaciones. Los vales de hotel de las organizaciones de ayuda en caso de desastre duraban 2 semanas, a veces un mes con suerte. Luego se acababan. Los refugios de la Cruz Roja no estaban diseñados para estancias largas. Ayudaron inmediatamente después, pero tenían normas, toques de queda y capacidad limitada. Tras la desaparición de la atención mediática inicial, los recursos también desaparecieron. Y las personas que habían estado viviendo en vehículos recreativos se encontraron en una categoría que ninguna agencia parecía capaz de gestionar. Demasiado pobres para recuperarse por sí solas, demasiado invisibles para acceder a los sistemas que se suponía debían ayudar. Si algo de esto te afecta, si has tenido que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, si has visto cómo tu barrio pasa apuros mientras miles de millones se van al extranjero sin apenas debate, deja un comentario abajo. ¿Cuál es el punto de quiebre en tu comunidad? ¿Qué preguntas tienes sobre por qué las prioridades parecen tan retrógradas? Y si crees que esta ira merece ser documentada antes de que se convierta en algo que nadie pueda controlar, dale a me gusta y suscríbete, porque comprender a dónde conduce esta frustración ya no es opcional, es necesario. Cuando tu casa y tu trabajo desaparecen juntos, los parques de vehículos recreativos que se inundaron no estaban aislados del resto de la economía. Estaban ubicados allí por una razón: cerca de hoteles, restaurantes, puertos deportivos y complejos turísticos que emplean a miles de trabajadores del sector servicios. La misma marejada ciclónica que destruyó los parques de vehículos recreativos también afectó a esos negocios costeros. Cocinas inundadas, habitaciones de hotel dañadas, atracciones cerradas. Cuando la gente finalmente regresó para ver cómo estaban sus trabajos, muchos descubrieron que ya no existían. Despidos indefinidos, negocios cerrados por reparaciones. Quizás vuelvan a llamar en unos meses, así que ahora no tienes casa, ni trabajo, ni ahorros porque nunca los tuviste. No tienes una dirección para poner en una solicitud de empleo. No tienes ropa limpia para una entrevista. No tienes ducha para prepararte. No tienes cargador porque el teléfono se apagó y la autocaravana que lo cargaba está llena de moho. Necesitas una identificación para solicitar asistencia, pero tu identificación estaba en la autocaravana y ahora no está. Para reemplazarla necesitas documentos que tampoco tienes, cuotas que no puedes pagar y una dirección que no tienes. Para los residentes mayores, las pérdidas fueron más allá del refugio. Dispositivos de movilidad, sillas de ruedas, andadores, bastones, destruidos por la inundación. Medicamentos arrastrados o arruinados por el agua. Equipos médicos que requerían electricidad, ahora inservibles. Concentradores de oxígeno, máquinas CPAP, insulina refrigerada. Todo desapareció. Reemplazar estos artículos requiere recetas, seguro, dinero y tiempo. Requiere estabilidad para sortear la burocracia. Y la estabilidad es precisamente lo que la tormenta se llevó. Las familias perdieron todo lo que hacía posible la vida diaria. Útiles escolares, desaparecidos. Ropa desaparecida. Juguetes, libros y las pequeñas cosas que dan a los niños cierta sensación de normalidad. Actas de nacimiento, tarjetas de la Seguridad Social, cartilla de vacunación, todos los documentos que prueban su existencia y les permiten acceder a los sistemas, destruidos. La gente pasó días revolviendo el lodo buscando algo rescatable, y en su mayoría no encontraron nada. Algunos intentaron quedarse en sus vehículos recreativos dañados, porque incluso un vehículo empapado y mohoso parecía más seguro que dormir a la intemperie. Pero los riesgos para la salud eran reales. Moho creciendo en paredes y tapicería.
agua contaminada que lo había empapado todo, falta de electricidad para ventilación o refrigeración. Quedarse significaba respirar un aire que enfermaba. Irse significaba renunciar al último refugio que te quedaba. Incluso antes de la tormenta, la cobertura estaba desapareciendo. La crisis de seguros en Florida ya estaba en pleno auge antes del inicio de la temporada de huracanes. Las principales aseguradoras se habían retirado del estado por completo durante los 2 años anteriores, alegando un mayor riesgo y pérdidas insostenibles. Las compañías que permanecieron aumentaron las primas a niveles que hicieron que la cobertura fuera inasequible para muchos propietarios, y mucho menos para quienes vivían en vehículos recreativos antiguos. Las pólizas incluían deducibles de decenas de miles de dólares y exclusiones por viento, inundaciones o ambos. Para los residentes de vehículos recreativos, obtener un seguro a cualquier precio era a menudo imposible. Los vehículos eran demasiado viejos, estaban demasiado dañados y, evidentemente, se usaban como vivienda permanente en lugar de como recreación. Existía un seguro para casas móviles, pero exigía que la vivienda cumpliera con estándares que estos vehículos no podían superar. El seguro contra inundaciones requería certificados de elevación y primas inaccesibles. Mucha gente vivía en sus vehículos recreativos, sin cobertura alguna, porque la alternativa era no tener dónde vivir. Tras la tormenta, quienes sí tenían seguro, descubrieron lo que realmente cubrían sus pólizas, que a menudo era muy poco. Las declaraciones de pérdida total implicaban que la compañía de seguros pagaría el valor real en efectivo de una autocaravana de 20 años, que podía ser de $2,000 o $3,000. Eso no alcanza para comprar una casa nueva. Apenas cubre el depósito de seguridad de un apartamento que aún no puedes pagar. Algunas pólizas tenían cláusulas que excluían la cobertura si el vehículo se usaba como residencia principal, lo que creaba una trampa. Vivías allí por obligación, pero vivir allí invalidaba tu cobertura. Se emitieron títulos de salvamento para vehículos inundados, lo que los hizo legalmente invendibles y no asegurables en adelante. Así que, incluso si recibías una pequeña indemnización, no podías usarla para comprar otra autocaravana usada porque nadie la aseguraba y ningún parque la aceptaba. El vehículo que había sido tu hogar ahora estaba clasificado como desecho, y el cheque que recibías por él no era ni de lejos suficiente para reponer lo perdido. El sistema de seguros, ya roto antes de la tormenta, se convirtió en una barrera más para la recuperación después de más allá del borde del mapa. En las semanas posteriores a la tormenta, quienes vivían en los parques de vehículos recreativos inundados se dispersaron en direcciones determinadas, más por la desesperación que por la planificación. Algunos terminaron en tiendas de campaña en los bosques junto a las carreteras rurales, intentando pasar desapercibidos. Algunos se mudaron a sus coches, si es que aún los tenían. Otros se encontraron bajo puentes, en edificios abandonados, en los mismos lugares donde ya vivían personas que llevaban años sin hogar. La diferencia era que estos eran recién llegados, personas que tenían casa hacía un mes. El sistema de albergues no estaba diseñado para esta magnitud de desplazamiento repentino. Las plazas se llenaron al instante y las listas de espera crecieron. Muchos albergues tenían normas que excluían a las personas. No se permitían parejas, mascotas, trabajar en turnos de noche, ni tener antecedentes penales. Las normas eran lógicas desde el punto de vista operativo, pero implicaban que un gran número de personas desplazadas no cumplía los requisitos para recibir la ayuda disponible. Los hoteles eran caros y temporales. Los vales se agotaron. Las habitaciones requerían un depósito. Algunos hoteles vieron una oportunidad y subieron las tarifas, sabiendo que la demanda era alta. Otros simplemente se negaron a alquilar a personas que no pudieran demostrar empleo y domicilio permanente. Mudarse al interior podría haber tenido sentido si hubiera empleos en el interior, pero los trabajos que la gente sabía hacer, hostelería, restauración, comercio minorista, se concentraban en la costa, de la que acababan de ser expulsados. La familia extendida podría ayudar si tuviera espacio y estabilidad, pero muchas personas que vivían en parques de casas rodantes lo hacían precisamente porque la familia no era una opción. Relaciones tensas, hogares superpoblados, familiares lidiando con su propia presión económica. Puedes quedarte en el sofá de alguien durante una semana, quizás 2. Después, eres una carga que nadie puede permitirse llevar. Para las personas mayores y discapacitadas, el desplazamiento fue especialmente peligroso. La movilidad limitada dificultaba la movilidad en los albergues, la vida en un coche, y era casi imposible sobrevivir en la calle. Las necesidades médicas, que apenas se podían atender en una autocaravana, se convirtieron en una amenaza para la vida sin refugio. Algunos acabaron en hospitales porque no tenían a dónde ir, y los hospitales tenían que acogerlos, pero no podían mantenerlos. La puerta giratoria giraba cada vez más rápido. Los niños fueron retirados de las escuelas a mitad de año, perdiendo no solo su educación, sino también su estabilidad, sus amistades y su rutina.
Algunas familias intentaron mantener a sus hijos matriculados mintiendo sobre sus direcciones o usando direcciones antiguas que ya no eran válidas. Otros se mudaron del distrito por completo, comenzando de cero en un lugar nuevo sin nada. El trauma se agravó. Se perdieron el hogar, las pertenencias, la escuela, los amigos. Todo lo familiar se borró en cuestión de semanas. La población visible de personas sin hogar en las ciudades de Florida aumentó notablemente después de las tormentas. Personas que nunca antes habían estado en la calle se encontraron repentinamente allí, intentando sobrevivir en una situación que solo habían visto desde fuera. Y las comunidades a las que llegaron no estaban preparadas. Los servicios ya estaban al límite de su capacidad. Los recursos ya eran insuficientes. Añadir miles de nuevos desplazados a un sistema que no podía gestionar a la gente que ya tenía fue la receta perfecta para una crisis aún mayor. La tierra despejada es tierra valiosa. Mientras los residentes desplazados buscaban dónde dormir, los promotores inmobiliarios presentaban ofertas por los parques de vehículos recreativos inundados. Los terrenos desbrozados, incluso los dañados, tienen valor en Florida. Sobre todo los terrenos costeros. Sobre todo los terrenos que ya no tienen la complicación de inquilinos que podrían resistirse a la reurbanización. La tormenta hizo el trabajo de limpieza, lo que habría llevado meses de proceso legal, desalojos, compras, negociaciones de reubicación. Se logró en pocas horas de inundación. Las casas rodantes quedaron destrozadas. Los residentes se fueron. El terreno podría venderse tal cual a promotores inmobiliarios que vieron una oportunidad donde otros vieron un desastre. A los pocos meses de las tormentas empezaron a aparecer anuncios, condominios de lujo planeados para antiguos parques de casas rodantes, construcción resiliente al clima, cimientos elevados, acabados de alta gama, unidades con precios desde 6 cifras, comercializadas a compradores de otros estados que buscaban propiedades vacacionales o inversiones. La ironía no era sutil. La misma costa que acababa de demostrar su vulnerabilidad a las inundaciones se estaba reconstruyendo para personas con la capacidad económica suficiente para asumir el riesgo, o simplemente para no preocuparse. Los residentes que habían vivido allí, que habían trabajado en la zona durante años, que habían mantenido la economía local en marcha, se vieron obligados a pagar los precios incluso antes de que comenzara la construcción. No podían permitirse vivir en las urbanizaciones que reemplazarían sus hogares. Probablemente ya no podían permitirse vivir en ningún lugar de ese tramo de costa. La tormenta los desplazó. La urbanización se aseguró de que no pudieran regresar. Este patrón tiene un nombre: gentrificación climática. A medida que sube el nivel del mar y se intensifican las tormentas, las personas con menos recursos son las primeras en ser expulsadas de las zonas vulnerables. Luego, esas zonas se reurbanizan para quienes tienen suficiente dinero para afrontar el riesgo o para reconstruir después del siguiente desastre. ¿Para quién se está reconstruyendo Florida y quién la construyó en primer lugar? Son cada vez más dos grupos diferentes. Este no fue el último. Florida experimentará más tormentas. No se trata de especulaciones, se trata de meteorología y geografía. La extensa costa del estado, su baja altitud y su ubicación en el cinturón de huracanes lo convierten en uno de los lugares más vulnerables del país a los sistemas tropicales. Y estos sistemas se están intensificando. El aumento de las temperaturas oceánicas propicia huracanes más fuertes. El aumento del nivel del mar implica que las marejadas ciclónicas se adentren más en el interior. La infraestructura construida para el clima de hace 30 años no es adecuada para el clima actual, y mucho menos para el clima proyectado para dentro de 10 o 20 años. Cada temporada de huracanes desplaza a más personas que viven en viviendas precarias, casas móviles, vehículos recreativos antiguos, estructuras construidas en zonas inundables, porque ahí es donde se encuentran las viviendas asequibles. Después de cada tormenta, un porcentaje de esas personas no regresa. Se mudan, terminan en la indigencia crónica, desaparecen de los registros oficiales. Y las viviendas que ya eran insuficientes antes de la tormenta escasean aún más después. La retirada controlada de la que hablan los expertos en clima, el desplazamiento planificado y ordenado de personas que abandonan las zonas costeras de alto riesgo. No se está produciendo de forma controlada. Lo que ocurre es un desplazamiento caótico. Personas pobres desplazadas por desastres, de los que no pueden recuperarse. Personas más adineradas que se mudan para aprovechar las tierras desbrozadas y las oportunidades de reconstrucción. Sin coordinación, sin sistemas de apoyo, sin un plan sobre a dónde deben ir los desplazados, ni cómo deben sobrevivir. La población de Florida ha estado creciendo durante décadas, impulsada por jubilados, trabajadores remotos y personas que huyen de los altos costos en otros estados. Pero ese crecimiento se concentra en áreas específicas y en niveles de ingresos específicos. Quienes sirven comida, limpian hoteles, construyen casas y abastecen los estantes. Quienes hacen que el Estado funcione. Están siendo expulsados por los precios y expulsados al mismo tiempo. A la larga, esto crea una crisis diferente.
No se puede mantener una economía turística sin trabajadores. No se puede mantener una economía de servicios cuando los trabajadores de servicios no pueden permitirse vivir a una distancia que les permita desplazarse a sus trabajos. Reconstruyendo desde bajo cero, los plazos de recuperación dependen completamente de dónde se empiece. Si tiene una casa dañada con seguro y ahorros, la recuperación podría tardar entre 6 meses y un año. Si vivía en una casa rodante sin seguro y perdió su trabajo cuando azotó la tormenta, no hay plazo, porque no hay una vía de retorno clara. Necesitas una dirección para conseguir trabajo. Necesitas trabajo para poder pagar una vivienda. Necesitas vivienda para tener una dirección. El círculo vicioso no tiene punto de partida cuando empiezas desde cero. Es menos probable que los empleadores contraten a alguien que indique una dirección de refugio o ninguna. Las entrevistas son más difíciles cuando no tienes dónde ducharte, ni ropa limpia, ni forma de presentarte como alguien estable. Reemplazar la identificación requiere documentos que la mayoría de las personas perdieron en la inundación. Actas de nacimiento, tarjetas de seguro social, licencias de conducir. Obtener nuevas copias requiere el pago de una tarifa, un comprobante de identidad y una dirección donde se puedan enviar los documentos por correo. Cada paso requiere algo que usted no tiene. Algunas personas lo están intentando de nuevo. Compran otra autocaravana usada con el dinero que juntaron, sabiendo que la próxima tormenta podría repetir todo. Otras se van de Florida por completo y se mudan a estados con viviendas más baratas y menos desastres. Algunas han renunciado a una vivienda estable y están aprendiendo a sobrevivir como pueden en los espacios que el sistema aún no ha cerrado. El impacto psicológico es innegable. Cuando lo pierdes todo y descubres que los sistemas que deberían ayudarte están diseñados para excluirte. Cuando te das cuenta de que el lugar en el que trabajaste durante años se está reconstruyendo para personas que no son tú, eso te hace sentir diferente. Rompe la idea de que el esfuerzo eventualmente te llevará a la estabilidad. Hace que la planificación parezca inútil cuando los desastres siguen borrando cualquier progreso que logres. Meses después de las tormentas, algunos parques de vehículos recreativos aún no se han limpiado por completo. Los escombros se amontonan. Los vehículos volcados permanecen donde los dejó el agua. Y la gente sigue regresando, caminando entre los escombros, buscando algo que tal vez se les haya pasado por alto. Una foto, un documento, alguna pequeña prueba de que existían en este lugar antes de que el agua se lo llevara todo. Este es un desplazamiento climático que ocurre en tiempo real. No es una proyección. Los sistemas que se suponía debían proteger a la gente, seguros, asistencia federal por desastre, red de seguridad social, están fallando de tal manera que miles de personas se quedan sin un lugar a donde ir. Florida se está reconstruyendo, pero no para quienes vivían en esos parques de vehículos recreativos. ¿Has visto esto donde vives? ¿Conoces a alguien que lo haya perdido todo? Deja un comentario, porque cuanto más gente comparta lo que está pasando, más difícil será ignorarlo. Dale a me gusta si necesitas que esto llegue más lejos. Y suscríbete para estar al tanto de lo que viene, porque se acerca la próxima temporada de huracanes y nada ha cambiado.